El morado. Sí. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, a ver, no han llegado todos. Pero bueno, la idea es seguir fortaleciendo el tema, ¿vale? De las evaluaciones, evaluaciones de proyectos de inversión o alternativas de inversión, como lo habíamos visto. Entonces, bueno, hay personas que ven el quiz. Daniela, Tatiana, ¿estás? Buenas noches, profe. Sí. ¿Cómo estás? Rápidamente, Daniela. Espérame que acá. ¿Qué le preguntamos? ¿Qué
es un proyecto de inversión? A ver. ¿Viste las clases? Sí, Sí, supongo. señor. Ah, Un ok. proyecto de inversión, pues no sé cómo decirlo. Em, Ah, bueno, ¿qué crees que es? Ahí pues está. como una inversión, como una idea o algo que se le hace una inversión y que, digamos, con lo que estamos viendo, se hace el análisis de factibilidad para tomar una buena decisión y no embarrarla. Listo, perfecto. Muy bien. Gracias. Estará, no, todavía no está serio. Bueno, listo, perfecto. Entonces, muy bien, como le decía Daniela Parrado, pues, al evaluar pues diferentes alternativas de inversión, pues nos da un panorama muy grande de qué decisión financiera deberíamos tomar. O la primera alternativa de inversión, ¿cómo se llamaba? ¿Quién me dice? ¿O cómo se llama? ¿Cómo se llama? Caso de recuperación, El plazo de recuperación, muy bien. ¿Y en qué consiste ese plazo de recuperación, Daniela Gaviria? Mide la rentabilidad del proyecto en términos de tiempo. Muy bien, listo. ¿Qué características debería tener el resultado que nos dé obviamente el tiempo? ¿Cómo nos serviría ese tiempo que nos da? ¿Cómo aceptaríamos que sí es un proyecto viable si analizamos el plazo de recuperación? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver. Es que por los juiciosos yo los debo salir temprano. Entonces, a ver. ¿puedo Profe, pero repetir? no entendí la pregunta, ¿cómo es? Sí, Listo, bueno. Nosotros aplicamos la fórmula del plazo de recuperación y hacemos todo el procedimiento y nos da un resultado. Ese resultado, ¿cómo lo vamos a interpretar o qué debería reflejar ese resultado? Profe, yo creo que una rentabilidad como en menos tiempo, ¿no? Excelente, muy bien. ¿Listo? El tiempo que nos da a nosotros debería ser menor, ¿sí? Al tiempo que nos ofrecieron para que dura esa inversión. Es decir, si nos dieron a analizar 5 años, pues el plazo de recuperación debería ser inferior a 5 años. ¿Listo? Muy bien esa interpretación, Daniela. Bueno, ya haciendo un pequeño recorderis de todo ese plazo de recuperación, bueno, cabe resaltar que en el plazo de recuperación, pues trabajamos es con los promedios de llevar cada valor presente o cada flujo de caja neto a su periodo inicial. ¿Listo? Esa es la característica fundamental, llevarlos a el periodo cero o sub cero. Bueno, el día de hoy, pues vamos a ver el otro, la otra alternativa de inversión, que es el BAN, ¿sí? O el BPN. ¿Listo? Valor actual neto o valor presente neto. ¿Listo? Valor actual neto, neto o valor presente neto. ¿Listo? Los dos pues traducen lo mismo. ¿Listo? Ese valor actual neto o BPN, digamos que es la alternativa mejor aceptada, ¿sí? Para los ámbitos financieros al momento de analizar alguna alternativa de, valga la redundancia, de inversión, ¿sí? Entonces, al ser la mejor aceptada, pues obviamente es la más utilizada. ¿Listo? Entonces, esa es como su característica fundamental, la más utilizada. ¿Qué hacemos en ese valor actual neto? ¿Sí? ¿O cómo definimos ese valor actual neto? Como la suma actualizada, ¿sí? Es la suma actualizada al momento cero o sub cero, como le quieran llamar, ¿sí? Es decir, trasladar todos esos flujos de efectivo a un valor presente de, pues obviamente, todos los ingresos netos que nosotros obtenemos. No solo los ingresos netos, también podemos analizar lo que son los costos e inversiones que tienen los proyectos. Inversiones de los proyectos.
¿Listo? Entonces, es su característica fundamental. La suma actualizada al momento cero, sub cero de todos los ingresos netos, costos e inversiones de los proyectos. Ahí va, aquí me equivoqué. Aquí era O. Listo. ¿Qué es un flujo de caja neto? ¿Quién me dice? ¿Qué será un flujo de caja neto? Pues la resta de los ingresos menos los ingresos. Exactamente. Normalmente financieramente nosotros podríamos encontrar eso, valga la redundancia, mensualmente, diariamente, ¿cierto? Pero digamos a términos macros, así inversión, lo único que uno analiza es por lo menos un semestre o por qué no ya un año que está consolidada toda esa información financiera, ¿sí? Entonces, muy relevante de tener en cuenta ese periodo. Entonces, muy importante tener en cuenta los flujos de caja netos, ¿listo? Y eso deberíamos llevarlo a sumas actualizadas. ¿Listo? Recuerden que primero vemos la teoría y ya después vemos cómo es ese funcionamiento. ¿Listo? Las sumas actualizadas de esos flujos de cajas netos. Obviamente deberíamos hacerlo con cada proyecto. Importante, tenemos que encontrar lo que es la tasa de oportunidad, no encontrar sino tener presente lo que es la tasa de oportunidad, que esas tasas también la encontramos con otros nombres, como cuáles. ¿Con qué otro nombre? Tasa de descuento, Tasa de descuento, muy bien. ¿Qué más? tasas de rendimiento. De rendimiento, ¿qué más? ¿Sí? Tasa de oportunidad. Ya está, oportunidad o tasa de beneficios. Ah, sí. Ujú. ¿Listo? Como le quieran llamar ustedes. Entonces, importante también porque es uno de los datos, pues, valiosos. Entonces, vuelvo y reitero, flujos de cajas netos, como lo decía Julián anteriormente, es tomar esos ingresos y restarle esos egresos. ¿Listo? Eso es igual los flujos de caja netos. ¿Listo? Una pregunta. Ay, se me fue la pregunta. Bueno, voy a volver a... ¿qué les iba a preguntar? Bueno. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Bueno. Entonces, al igual que el indicador, o podríamos llamarlo la alternativa del plazo de recuperación, este VPN, pues nos sirve para analizar uno, dos o más proyectos. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, tomar como esa decisión financiera más acertada. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Como estamos hablando de valor actual neto, valor presente neto, pues aplicamos la fórmula del valor presente. ¿Listo? Entonces, aplicamos fórmula de valor presente. Y a esa fórmula de valor presente, obviamente, aquí nos vamos a referir que esa fórmula de valor presente va a ir para cada periodo, ¿listo? O cada flujo. Cada flujo neto. ¿Listo? Cada flujo neto. Es muy importante tener en cuenta eso. Que vamos a llevar cada flujo neto a valor presente, como lo que hicimos en plazo de recuperación. ¿Listo? Y vamos a utilizar la siguiente fórmula. Entonces, tomen pantallazo o nota y ya en 2 minuticos empezamos a ver esa fórmula. Profe, qué pena, es que Dime. cuando estabas explicando lo de donde dice tasa de oportunidad, se me cayó el internet y no alcancé a escuchar. ¿Será que me puedes repetir, por Claro favor? que sí, con mucho gusto. Gracias. Entonces, hablábamos de la tasa de oportunidad, ¿sí? Que es ese valor en porcentaje que nosotros debemos de conocer. Esa tasa de oportunidad también las vamos a encontrar con nombres como tasas de descuento, tasas de rendimiento o tasas de beneficio. ¿Listo? Esa sería como una característica. Otra característica, ¿cuál sería? Utilizamos la fórmula del valor presente. Es decir, que cada periodo, cada flujo neto de caja, ¿cierto? O cada flujo de caja neto,
Entonces, lo pasamos a valor presente, ¿sí? De acuerdo al periodo en el que este se encuentra, ¿vale? Y vamos a utilizar la siguiente fórmula para hallar lo que es el valor actual neto. ¿Listo? Entonces, si quieres tomar un... o no, no les voy a borrar todavía, sino más bien borro acá arriba esta información. Entonces, permítame, realizo la... Dime, Sandra. Profe, ¿esas tasas tienen alguna diferencia? O sea, para tal ejemplo se utiliza la tasa de oportunidad, para otro la tasa de descuento, o pues todo es lo mismo. No, pues todo podría ser lo mismo, pero obviamente depende mucho del caso, ¿sí? Entonces, si fuera un negocio entre compañía o banco intermediario, ¿cierto? Pues entraríamos a hablar de tasas de descuento. ¿M? Si hablamos de inversiones, compra de acciones y querer tener manejo en la bolsa de valores, ejemplo, pues miraríamos lo que son tasas de oportunidad, rendimientos o beneficios. Esto también depende mucho del enfoque que le demos a esos proyectos de inversión. Bueno, entonces tenemos el BPN, que hace referencia al valor presente neto, y eso es igual a ¿qué pilas acá esto? A la sumatoria, ¿listo? De, obviamente en tiempo y en periodos. ¿Listo? ST y N pues nos va a traducir lo mismo. ¿Listo? Igual a 1 de todos los flujos de caja neto, es decir, aquí estoy aplicando la fórmula de valor presente, ¿cierto? Sobre 1 más R, que es el I, pero entonces el R va a representar lo que es la tasa de rendimiento o tasa de oportunidad, ¿cierto? A la N. Y viene acá la parte fundamental, restar lo que hace referencia a la inversión inicial, ¿cierto? O al costo inicial o al desembolso inicial que nosotros hacemos para empezar esa inversión o ese proyecto de inversión. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra famosa fórmula para hallar el BPN, el valor actual neto. ¿Listo? Los dos traducen lo mismo. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra fórmula para la VAN. Profe, ¿FN qué era? Dime. FN. Flujos de caja netos. ¿Listo? Es decir, bueno, ya ahorita con el ejemplo de Excel les presento cada caso. Entonces, tomen nota ahí de esa fórmula. ¿Listo? Por Profe, favor, que quede bien, dime que quede bien legible. o sea que acá N siempre va a ser 1. ¿N? No, no siempre. No siempre. ¿Le ¿Listo? pusiste igual a 1? Ah, bueno, porque hacemos referencia a que todos empiezan desde el periodo 1. Bueno, eso es lo que me dice la fórmula. ¿Listo? Pero el N va variando de acuerdo al periodo de tiempo que tiene pues cada flujo de caja neto. ¿Listo? Porque la idea es mandarlo a su valor presente. Entonces recordemos que nosotros veíamos esos flujos, ¿cierto? Entonces los egresos siempre estaban representados hacia abajo y todos los valores relacionados a dineros extras que llegan pues hacia arriba. Entonces la idea es coger cada periodo y mandarlo al momento sub cero, como lo estábamos diciendo, es decir, a esta inversión inicial. ¿Listo? Esa sería. Ahí perdonad mi dibujo, pero es como para explicar. ¿Listo? Y dándole cumplimiento pues a toda esa necesidad de lo que genera este indicador del el VAN o el BPN. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, inquietudes? Si tienen preguntas, porfa, sin pena, ¿listo? Porque recuerden que de aquí va a salir su parcial final y el parcial final no va a estar fácil. Así como... Profe, ¿eso es una P, lo que está al pie de la sumatoria? sí, eso hace referencia al tiempo. ¿Listo? Y la N a los periodos, pero pues me habla casi, es exactamente lo mismo, sino que es como la estructura técnica de esa forma. Y ahorita la vemos de una manera más sencilla. Y miramos la magia del Excel. ¿Listo? Entonces, ¿Qué le dime. pusiste ahí B a N?
¿AN? BAN. Van. Ah, valor actual neto, que podemos encontrarla como el valor presente neto o el valor actual neto. Ah, ok. ¿Listo? Pero es lo mismo. Es el Ok. mismo nombre. Listo. Bueno, vamos a mirar en qué momento nosotros como financieros deberíamos tomar una decisión con este indicador. ¿Listo? Entonces, permítame, dejo bien limpiecita esta pizarra. Y bueno. Entonces, primera condición. Cuando el valor actual neto o el BPN, ¿listo? Es mayor que 0, nosotros podríamos decir que esa inversión produce ganancias. Y al producir ganancias, sí se acepta ese proyecto de inversión. ¿Listo? Sí se acepta ese proyecto de inversión. ¿Listo? Cuando la VAN es mayor que 0, obviamente me produce unas ganancias y por ende sí se debería aceptar ese proyecto de inversión. ¿De qué depende esa aceptación? Pues obviamente de las necesidades que nosotros tengamos como inversionistas, ¿sí? No necesariamente porque dio superior a 0 vamos a aceptarla, pero normalmente esto me produce una ganancia. ¿Listo? Esa sería como la primera característica de la VAN, de cómo aceptarla. Segunda característica, cuando la VAN es menor que 0, pues no quiere decir que no me genere ganancias, puede generar ganancias a largo plazo, ¿sí? Y de alguna manera, pues, eso está por debajo de lo que nosotros exigimos como inversionistas. Lo exigido. ¿Listo? Está por debajo de lo exigido. Entonces, normalmente, este tipo de proyectos, como las ganancias son muy tardías, ¿qué haríamos nosotros como financieros? ¿Qué haríamos nosotros como financieros? O sea que no se acepta. Rechazamos el proyecto, muy bien. Rechazarla. Exactamente, porque pues yo no me puedo quedar esperando que algo me genere rentabilidad, ¿cierto? Entonces rechazamos el proyecto. Hay un caso, ¿sí? Y puede pasar, uno no sabe, que la VAN es igual a 0. ¿Qué me quiere decir que el valor actual neto sea igual a 0? Que ni pierdo ni gano. ¿Mm? Pero sí entraría a evaluar otro tipo de alternativas. Otro tipo de alternativas. Por ejemplo, mirar cómo puede ser el índice de inflación después de tantos flujos de caja, ¿sí? Cómo yo utilizaría ese valor actual neto para generar posicionamiento en el mercado o tener una cuota de mercado más alta, ¿sí? Cómo podría optimizar mejor esas ventas, ¿sí? De alguna manera, pues, mirar como todo ese proceso de aceptar ese indicador igual a 0. ¿Mm? Obviamente, yo no me podría quedar analizando ese indicador, por ejemplo, por un año, ¿sí? Y esperar si tomo o no tomo la decisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la inflación, pues va cambiando cada año, ¿cierto? Y la tendencia que hemos visto es que por cada año que pasa, ahora nosotros pagamos más pesos por cada dólar, ¿sí? Entonces, no sería muy rentable, por ejemplo, hacer negocios que me incluyan índices inflacionarios, porque no, pues no sería tan beneficioso. Entonces miraría otras alternativas para evaluar y aplicar ese indicador del valor actual neto. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues realizaríamos la evaluación, ¿sí? De ese van. ¿Qué decisión tomaríamos respecto a cada caso? ¿Sí? Si se acepta, si no se acepta, ¿sí? Si se rechaza, o si no, pues, o
pues, ¿qué haríamos en ese caso? ¿Listo? En el caso de que nos den ese valor actual neto igual a 0. Podemos hacer el cálculo de dos maneras. En primer lugar, pues podríamos hacerlo manualmente y en segundo lugar, pues a través de la utilización del Excel. Bueno, no es algo difícil. Entonces, tomen nota y ya les comparto el archivo Excel. Bueno, entonces me corroboran por favor cuando vean el archivo Excel. Ya, profe. Listo. Bueno, entonces, dejé el mismo ejemplo de la clase pasada. Sí, tenemos dos proyectos de inversión, rápidamente lo explico, el A y el B. Para el proyecto A, nosotros deberíamos hacer un desembolso o invertir 12 millones. Para el proyecto B, 18 millones, ¿cierto? Y en el proyecto A, pues nos dicen que tenemos una serie, en este caso serían 5 flujos de caja netos, ¿listo? Eso es como se pueden obtener, digamos, proyectando esa información financiera o, ¿por qué no, consolidando esa información financiera que a lo largo de esa actividad comercial que cada proyecto realiza. ¿Listo? En el caso del B, pues son 7 periodos eh, de los cuales son flujos de caja netos. ¿Listo? Y mirábamos el valor presente de los flujos de caja, que era lo que hacíamos acá. Enviar cada valorcito de estos, ¿sí? Acá lo voy a pintar de amarillo, cada valor de estos, trasladarlo a su periodo sub 0 para que quede como valor presente. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud antes de continuar? ¿Recordamos cómo sacar el valor presente acá en los dos periodos o lo volvemos a realizar? Listo, bueno, yo creo que volvámoslo a realizar. Sí, por favor. Listo, bueno. Entonces, bueno, aquí nos cambia todo porque estaba formulado. ¿Qué vamos a hacer? Utilizar la fórmula de valor presente, que aquí la podemos ver en esta esquina. ¿Listo? En esta esquina podemos ver esa fórmula de valor presente. Ahí la pinté de naranja. ¿Listo? Entonces tenemos esa fórmula de valor presente. Entonces decimos, bueno, aquí va a ser igual. El flujo de caja de ese periodo, ¿cierto? Y este lo vamos a dividir, vamos a abrir dos jueguitos de paréntesis, por 1 más la tasa de oportunidad o de rendimiento, en este caso pues era el 12%, y eso lo vamos a elevar al su periodo correspondiente. En este caso, como está en el periodo 1, pues sería el periodo 1. ¿Listo? Entonces le damos ahí, nos da 2.500.000, sería el equivalente de ese periodo 1. Hacemos lo mismo para el periodo B. Entonces lo que hacíamos era arrastrar, ¿listo? Pero nos daba 1.000.000, ¿sí? Está mal ese periodo, porque miren, aquí se nos corrió lo que fue la tasa de rendimiento, entonces tomó esta celda H1, pero no es la H1, sino es la H, ay, es la G1, perdón, es que la G1, entonces la cambiamos por la G1, automáticamente ahí nos cambió.
también tomó como periodo de tiempo 2.800.000, ¿cierto? Y la celda que nos sirve es la B8, ¿sí? Ahí ya cambió, ¿ven? Que se tomó el moradito y le damos y ahora sí obtenemos nuestro flujo de caja. Como la tasa de oportunidad siempre va a ser la misma, o la tasa de rendimiento, lo que nosotros hacemos es fijarla con la tecla F4. Entonces fijamos ahí esa tasa de interés, o tasa de rendimiento, perdón. Lo mismo va a pasar acá en la fórmula del lado. Fijamos. ¿Listo? Y vamos a arrastrar hasta el periodo que corresponda. En el del proyecto A, pues vamos hasta el periodo 5. ¿Listo? Y en el del proyecto B, vamos hasta el periodo número 7. ¿Listo? Ahí ya tenemos. ¿Ven? Entonces ahí encontramos ya todos los valores presentes de cada periodo. ¿Listo? Del periodo del proyecto B. ¿Listo? Y del proyecto A. Entonces aquí ya lo tenemos. Para el plazo de recuperación, recuerden que hacíamos acá un flujo de caja promedio. Pero, ¿cuál es la característica fundamental del valor actual neto? Que debemos de tener en cuenta ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué es lo que debemos de tener en cuenta? No el promedio, sino qué. Lo dije anteriormente haciendo la explicación. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? No vamos a tener en cuenta promedios de nada, sino ¿qué tenemos en cuenta? ¿La suma? Muy bien, ¿listo? La suma de todos los flujos de caja. Entonces, voy a pintar acá esta celda de azul haciendo referencia al proyecto B y esta de amarillo haciendo referencia al proyecto A. ¿Listo? Entonces, como necesitamos la sumatoria, entonces yo puedo decir algo acá. Tengo dos opciones. Primero, colocar más y escribo la palabra suma. Abro paréntesis, selecciono los periodos de tiempo del proyecto A, cierro el juego de paréntesis y listo, me da el promedio. Voy ahora con la sumatoria del proyecto B. Entonces puedo hacerlo de otra manera. Voy acá donde dice autosuma, ¿cierto? Entonces le doy suma y me dice de quién es. Ay, no la tomo. Entonces le doy acá, le doy suma. Listo, no me está saliendo. Bueno, espérame a ver acá. Listo, suma de estos periodos. Entonces nos da 10.722.000 pesos. ¿Listo? Esa sería la sumatoria de los valores presentes de cada proyecto. ¿Listo? Tanto del proyecto A como del proyecto B. ¿Hasta ahí alguna duda de cómo hallar esa sumatoria? ¿Alguien tiene dudas? ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos la sumatoria. A esa sumatoria, ¿qué le deberíamos hacer después para hallar el valor actual neto? ¿Qué deberíamos hacerle? ¿O qué nos dice ahí la fórmula que deberíamos hacerle? Dividirlo, profe, por O más R. No, restar la inversión inicial. ¿Listo? Debemos de restar la inversión inicial. Recuerden la fórmula que les acabo de colocar en ese recuadro rojo. Entonces lo único que nosotros hacemos es hacer la operación, la diferencia. Tomamos la sumatoria de todos los valores presentes del periodo A, ¿listo? Que son esos 12.575.525 y le vamos a restar los 12 millones. Pero recuerden que aquí esta inversión estaba en negativo, ¿cierto? Entonces si yo pongo un negativo me lo suma. Entonces voy a poner un positivo para generar la ley de los signos. Entonces más por menos daría menos. Ahí ya estaría restando. Le doy Enter, ¿cierto? Me da 575.525 pesos y voy a mirar qué pasa en el proyecto B. Lo mismo, cojo la sumatoria de esos flujos, esos valores presentes de los flujos de caja y le voy a sumar ese valor negativo de 18 millones. Eso me va a dar menos 7.277.654. Ahí lo puse en rojito haciendo alusión de que me dio un valor negativo. ¿Listo? ¿Qué podría determinar yo?
¿Qué El podría? proyecto A se acepta y el proyecto B no, porque es mayor a 0 y el otro es menor. Muy bien, sí, excelente, podría ser una buena conclusión. ¿Listo? Entonces, esa podría ser esa conclusión. El proyecto A me genera 575.525 pesos de ganancia, mientras que el B, 7.277.654, pero de pérdidas, ¿sí? Es decir, que no es para nada rentable. En el momento, ¿sí? Analizando el proyecto B, con esta información de 7 periodos, pues no es rentable. Si nos hubiesen dado, por ejemplo, 8, 9, 10, 12 años, tal vez ese valor hubiese cambiado. Entonces, y ese indicador hubiese cambiado. Pues habría que ver qué comportamiento tendría, pero eso ya depende mucho pues de esos flujos de caja netos que me den después. ¿Listo? Así es de la forma manual, como lo hicimos acá. ¿Listo? Entonces, tendríamos acá esta opción. Con la fórmula, ¿cómo lo haríamos? Nos vamos acá donde dice fx, buscamos, bueno, aquí como yo ya la he usado, entonces aquí donde dice usada recientemente nosotros oprimimos, si no la tenemos oprimimos financiera, y buscamos donde diga BNA, acá, BNA, valor neto actual, ¿sí? Ahí, pero es el mismo valor actual neto, entonces BNA, le damos aceptar. Me dice, ¿qué tasa de oportunidad usted está manejando? Entonces yo sé, bueno, una tasa del 0.12. ¿La podemos escribir o podemos seleccionar esa celda? Pues coloquémosla ahí. Y me dice, ¿qué valores usted desea analizar? Entonces, como voy a empezar con el proyecto A, voy a analizar desde el periodo 1 hasta el periodo número 5. Y le doy aceptar. Me sale acá un resultado. 12.575.525. A ese valor, a mí me faltaría sumarle o restarle la inversión inicial. En este caso se la sumo porque como el valor es negativo, es para generar ese signo, esa ley de los signos. Entonces le doy más y me da el mismo valor. ¿Sí? Puedo hacer esto. Bueno, acá no, cambio la celda. Entonces acá en el proyecto B vuelvo y hago lo mismo. Oprimo FX. Busco en las financieras BNA, la tasa de oportunidad sería el 12%, el valor a analizar, pues tomo todos los periodos del proyecto B, del 1 al 7, y le doy a aceptar. ¿Listo? Igualmente me salió 10.722.346, pero a eso me hace falta restarle la inversión inicial, que serían los 18 millones de pesos. Nos da 7.277.000 pesos. Acá lo hicimos a través de la fórmula. ¿Listo? Y aquí lo hicimos a través de una forma manual. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó bien entendido el tema? Profe, una pregunta. Dime. Ahí cuando le damos en FX, ¿esas funciones que aparecen ahí son las que tiene el Excel grabadas o no las va? Exacto. No, son las que tiene el Excel. ¿Listo? Por eso es que es tan mágico y nos ayuda a hacer muchas cosas. Bueno, nos queda menos de un minuto, apenas nos saque, volvemos a ingresar y continuamos.